Santiago. ¿Quién es este Santiago? ¿No? Obviamente no es mi hijo, ¿sí? Pero podemos ver algunos textos bíblicos que nos hablan de él. Hay varios Jacob o Santiagos en la Biblia. Era un nombre muy común en esa época, ¿sí? Ese nombre, igual hoy por Damián hay varios Santiagos, tenemos varios Santiagos en la congregación, es un nombre bastante querido para los niños o los padres para que sus hijos lo porten, ¿verdad? Pero me gustaría, antes de empezar con el libro mismo, que pudiéramos ver a la persona, ¿sí? A Santiago. Este Santiago era hermano del Señor Jesús, que en realidad es medio hermano, ¿verdad? Porque lo único que compartían era la mamá, porque el padre de Jesús fue, ¿quién? Dios, ¿sí? A través de esa milagrosa concepción, por medio del Santo Espíritu que cubrió a María, ¿verdad? El padre de Jesús era Dios. En cambio, de Santiago era José, ¿verdad? Así que tenemos que tratar, yo me quise poner en los pies de este Santiago, este Jacob, que no es nada fácil, ¿verdad? Pensar ser el hermano menor de Jesús. ¿Quiénes son hermanos menores acá? Yo soy un hermano menor, ¿verdad? Identifíquense con el hermano mayor. Todavía ese hermano mayor que tiene ciertas características bien distintas y bien peculiares. No ha de haber sido nada fácil para Jacob, para Santiago, ser el hermano del Señor Jesús. Y vamos a ir a un texto allí en Marcos. Vamos a ir viendo algunos de esos textos para introducirnos y poder entender también esta carta, ¿sí? Dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, hablando de Jesús, le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué fuerte, ¿no? Haber recibido esa palabra, ¿no? Para Santiago. Pero soy tu hermano. Te conozco desde que nací. He visto tu andar. Haber sido difícil vivir ante la perfección del Señor Jesús. Él fue seguramente testigo de cuando el Señor Jesús se quedó en Jerusalén cuando tenía 11, 12 años, ¿verdad? Y hablaba con los maestros de la ley. Él debe haber sido testigo de muchas cosas que nosotros no lo fuimos. También haber sido testigo del Sermón del Monte. Después lo vamos a ver por qué, ¿sí? El libro de Santiago tiene muchas referencias al Sermón del Monte. Así que no debe haber sido nada fácil para él. Después en Juan 7, 1 al 6 dice: después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, de los líderes judíos que estaban tramando su muerte. Y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judá, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y después el Señor Jesús: este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Haber sido, como ya lo dije, difícil para ellos ver los milagros que hacían y no pretender también, de alguna manera, esto es especulación, ¿no?
vayamos, la Biblia no dice nada de esto, una especulación de parte mía. Pero es mi hermano, es famoso, ¿no? ¿Qué rédito puedo tener? Pudo haber pasado por la cabeza de Santiago. También pudo haber pasado las cosas tan buenas que hay, que tiene. Con esto el mundo puede tener la salvación. Acá están todos los milagros y los milagros van a salvar al mundo. Y sabemos que los milagros no salvan al mundo, ¿verdad? Santiago vio muchísimos milagros, pero los milagros no nos salvan. Lo único que nos salva es la fe en la gracia del Señor Jesucristo. En esa entrega que celebramos hace un ratito. Eso es lo único que nos salva. El mundo cree que lo pueden salvar los milagros. El tener dinero, el tener buen trabajo, lo que sea, tener fama. El Señor Jesús pudo haber tenido fama en ese momento. Se mostraba al mundo y iba a ser famoso. Pero no era el objetivo del Señor Jesús. El objetivo del Señor Jesús era ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Y Él lo tenía bien en claro. Santiago obviamente no, porque no creían en Él. Pero podemos también ver algo lindo en la vida de Santiago, las segundas oportunidades y también las terceras oportunidades que Dios nos da. Para eso vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 15, 6. Muchos creen que que a través no de este texto, sino de este comentario de este texto, o lo que pasó que habla Pablo, es que él pudo creer en el Señor Jesús. Y dice así: después, hablando del Señor Jesús, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, o sea, a Santiago. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, hablando Pablo. ¿Sí? Hablando de su conversión, ¿verdad? Entonces muchos creen que la conversión de Jacobo, de Santiago, fue en ese momento, en esos 40 días, en los cuales se le fue apareciendo a muchas personas. Y muchos interpretan esto, ¿no? Puede ser una posibilidad, ¿verdad? Que él, después de la muerte, de la resurrección, cuando Jesús se le apareció a diferentes personas, como a Tomás, a diferentes pasajes que podemos ver, Dios obró en su corazón, lo transformó, y por medio de la fe pudo creer y entender el verdadero objetivo de su hermano mayor, que era morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros, los de él, de toda la humanidad, ¿sí? Pero también resucitar. Y recordaba eso, ¿no? Las segundas oportunidades. Su hermano menor, el hermano menor del Señor Jesús, que en un tiempo no comprendió las cosas. Y muchas veces nosotros anduvimos por el mundo sin comprender el Evangelio, hasta que llegó el momento, ¿sí? En el cual Jesucristo se reveló a nosotros, no porque nosotros lo buscáramos. Él nos buscó a nosotros, como así buscó a su hermano Santiago, a Jacobo. Lo buscó para entregarle el mensaje del Evangelio. Y por medio de la fe. No fue otra cosa. No fueron los milagros que lo hicieron creer a Jacobo, porque Jacobo vio muchísimos milagros. Pero pudo entender que él estaba perdido y que necesitaba el perdón de pecados. Hay otros textos también en Judas primero, hablando Judas, o el otro hermano del Señor Santiago, hablando de Jacobo, ¿sí? No lo vamos a leer porque el tiempo va pasando, ¿sí? Después, Pablo, también en Gálatas 1, 18 y 19, hace referencia a Santiago, a Jacobo, dice: después de pasado 3 años, o sea, después de su conversión, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Interesante encuentro habrán tenido
¿Cuántas cosas le habrá contado de su hermano Jacobo, Santiago, a Pablo? ¿Sí? Qué lindo que pensemos en eso. A través de la carta podamos ver a este hombre, ¿sí?, que se convirtió después de un tiempo de haber muerto su hermano. ¿Qué cosas les habrá pasado por su mente y su corazón? Seguramente muchas de las que a nosotros nos pasan, ¿sí? Pero lo lindo es pensar en las segundas oportunidades y pensar en lo que Dios hizo, ¿sí?, y lo que Jesús hizo a través de su hermano. Vamos a ir viendo algunas cosas lindas que pudo hacer en la gracia del Señor Jacobo, Santiago, siendo uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. De alguien que no creía, Dios hizo alguien del cual hoy podemos leer una carta, que muchos no dicen que es una carta, sino que es más bien como un escrito, como vendría a ser como una monografía. Aunque está escrita en forma de carta, muchos la toman como en la forma literaria, como si fuera una monografía, un texto literario, ¿sí?, en el cual podemos encontrar muchísimas enseñanzas prácticas, ¿sí?, enseñanzas muy prácticas. Muchos hermanos, hasta inclusive, ahí se me fue, el reformador Lutero decía que la carta de Santiago era como paja, que era heno, que no tenía muchas profundidades espirituales o que no tenía profundidades teológicas. Es una realidad que también es muy controversial esta carta porque habla sobre la ley, en 3 veces lo habla. Pasá a la próxima. Me olvidé de eso, que después lo vamos a leer. Pasá otra. Después. Eso después lo mencionamos, igual no es muy importante. La otra, si te animás. Bueno, Santiago paralelos, ahí podemos ver todos los pasajes que están en el Sermón del Monte, ¿sí?, y que también se tocan a través de la carta. Y pensemos en el Sermón del Monte, ¿cómo termina? ¿Termina cómo? Con esa parábola de aquel que edifica en la roca y no en la arena. Dice el Señor que aquel que hiciere estas cosas lo consideraré como aquel que edifica sobre la roca y no sobre la arena, en la cual las tempestades y los vientos golpearán y no lo derribarán. Jacobo, Santiago, estuvo presente en ese sermón. Seguramente. Por eso tiene tantos estos textos involucrados. Y él sabe, y él sabía muy bien, que si nosotros logramos en la gracia del Señor poner en práctica las palabras y los consejos de la Biblia, vamos a permanecer firmes, ¿sí? Y por eso en esta carta los podemos ver a través de toda ella, ¿sí? Avanza un poco más. ¿Sí? La ley perfecta, la ley real y la ley de la libertad. Muchas veces, en 13 ocasiones, directamente hace referencia a la ley, ¿sí? Pero tirá todos los puntos si querés, así es más fácil. Porque yo lo pensé que lo iba a manejar yo, pero pobre, allá Yasmín, gracias, le tiene que ir haciendo, ¿sí? No estamos bajo la ley. Lutero luchó contra eso, ¿verdad? Y por eso cuando leemos la carta muy a la apurada parece que la ley es la que nos justifica, ¿sí? Pero la ley es una instrucción, ¿sí?, en justicia, ¿sí?, para aquellos que estamos bajo la gracia. Es una enseñanza que nos hace bien. Si nosotros pensamos en el Sermón del Monte, todos los consejos que están ahí es para hacernos bien, ¿sí? No es que por ellos vamos a ser salvos, es para nuestra bendición, ¿verdad? Y esta carta también quiere lo mismo, que podamos ser bendecidos a través de ¿qué? De la enseñanza y puesta en práctica. Es una de las cartas más prácticas que hay, en las cuales hay una enseñanza clara, en la cual nosotros realmente no hay muchas cosas que vos decís, wow, se puede profundizar, sí, pero que si las practicamos, Dios nos va a bendecir a través de la
obediencia, ¿sí? La palabra sabiduría aparece una y otra vez. También la palabra hermanos aparece unas 15 veces, ¿sí? Así que claramente está dirigida a nosotros, ¿sí? Aunque muchos piensan que han dicho que por la manera de escribirse parece que estuviera dirigida a inconversos, pero ahí podemos ver, ¿sí? Realmente, si en 5 capítulos 15 veces aparece hermanos, es porque está dirigida a nosotros. Y también usó unas 30 veces ejemplos de la naturaleza. ¿Sí? El Señor Jesús hizo lo mismo muchas veces. ¿Podemos ir hacia atrás? Así volvemos, que me perdí un poco en el hilo y les pido disculpas por eso. ¿Sí? Bueno, Santiago se transformó en un dirigente de la iglesia de Jerusalén. Fue uno de los oradores en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 y fue columna de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y podemos verlo eso en el informe misionero que Pablo entregó allí, ¿verdad? La fecha de la carta, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver que dice que fue muerto cerca del año 62, es lo que muchos creen, ¿sí? Eso lo dice Josefo, ¿verdad? Y en cuanto a la epístola, no menciona nada acerca de algunas cosas que sucedieron en el concilio de Jerusalén, así que se entiende de que fue anterior, ¿verdad? Así que fue uno de los primeros escritos que hubieron del Nuevo Testamento. Se los considera como de los primeros. Acerca de su muerte, ¿sí? En realidad la Biblia no dice nada, pero sí hay 3 historiadores que hablan acerca de que fue mártir y murió por creer en el Mesías, ¿sí? A pesar de haber tenido una muy buena reputación entre los judíos por su devoción hacia la ley, ¿verdad? Unos cuentan que fue lapidado, ¿sí? Por orden del sumo sacerdote Sasanías, y otros dicen que fue tirado abajo desde el pináculo del templo y después muerto a mazazos. Y hay algunos que, como Gésipo, que combina ambas formas de muerte. Lo importante es que murió, pero murió como mártir, reconociendo que su hermano mayor era el Mesías, el enviado, ¿sí? Qué lindo es que pensemos en eso. En aquel que lo rechazó, un día decidió seguir a Cristo, seguirlo aunque le costara la vida. Y una pregunta, ¿estamos decididos a que nos cueste la vida por seguir a Cristo? Así como lo hizo como ejemplo Santiago, Jacobo. Muchas cosas otras para decir, pero vayamos un poquito a la Biblia y vamos a leer este texto para introducirnos un poco más en lo que concierne al pasaje. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente da a todos abundantemente sin reproche y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación.
porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El lindo texto de pensar que el Señor obró en la vida de Santiago para que él después siguiera siervo de Dios y de quién más, y del Señor Jesucristo, esclavo, ¿sí? Y después a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus. Hubieron 2 grandes diásporas, ¿verdad? Una en el Antiguo Testamento y una después de que el Señor Jesús hubiera resucitado al tiempo, fueron esparcidos los hermanos. Es interesante que ya arranca esta carta de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Los hermanos en la dispersión no se fueron porque se fueron a Cancún a pasear, se fueron por causa de persecución. La primera diáspora, por causa de los pecados de Israel, por alejarse de Dios. En esta otra diáspora, por creer en el Mesías. Pensaba, sumo gozo. Cuando somos perseguidos. ¿Ustedes tenemos gozo cuando en nuestro trabajo nos persiguen? ¿Cómo nos cuesta tener gozo cuando en los lugares de estudio, por no aceptar ciertas cosas, podemos ser perseguidos? O en nuestra familia, de alguna manera podemos sentir presiones. A veces no nos van a perseguir, pero sí podemos sentir presiones porque venimos a congregarnos, porque hemos creído, porque estamos cambiando y queremos cambiar nuestra forma de vivir y no aceptamos lo que el mundo nos ofrece. ¿Tenemos sumo gozo? Qué difícil es tener sumo gozo en el medio de las pruebas, en el medio de una enfermedad, en el medio de que nos pueda tocar vivir. Pero es la invitación de Santiago, el hermano menor del Señor Jesús. Y habla de diversas pruebas, no habla de una específica, no solamente de la persecución, diversas pruebas. Y acá viene el propósito de la prueba, ¿verdad? Ya me han escuchado muchas veces decir esto, y yo recuerdo que hace un tiempo tuve que hablar de este texto con un paralelo del capítulo 3 de Santiago, ¿verdad? Hablando de la sabiduría. No voy a hacer mucho enfoque en el tema de la sabiduría, pero sí en las pruebas, ¿sí? Me han escuchado decir que hay 2 escuelas de la fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y la palabra de Dios, y la otra escuela es a través de las pruebas, a través de cómo atravesamos las pruebas. Estas diversas pruebas. Yo no sé qué prueba estás atravesando hoy. Dios sí lo sabe. De algunos lo sé, es verdad. De algunos hermanos a través de los motivos de oración o cuando venimos los jueves y nos juntamos, compartimos motivos de oración. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Qué bueno es que vengamos a la casa de Dios para compartir motivos de oración en los grupos pequeños. Hay un listado, por ejemplo, veo a Alejandra y a Ineide están dentro de los motivos de oración por sus embarazos, ¿verdad? Pero capaz que tienen otros motivos que lo pueden compartir con las hermanas. Y a su vez otros hermanos. Si tenemos la posibilidad, tenemos el tiempo libre, bueno es que vengamos a la casa del Señor a compartir nuestros motivos de oración, nuestras cargas. Bueno es. Si no tenemos el tiempo,
tratemos también de hacernos el tiempo, de agendar los jueves, 19:30, estar aquí, en la casa del Señor. ¿Para qué? Para orar, porque también es llamada casa de oración. Qué bueno es que vengamos. Cuando estamos en pruebas, lo mejor que podemos hacer es venir a la casa de Dios, para que podamos interceder unos por otros. ¿Sí? Es un desafío que les planteo hoy. Agendárselo. A veces, es verdad, hay otras obligaciones, trabajos, estudios, circunstancias que pasan, pero agendémoslo. Jueves, 19:30, reunión de oración. Y bueno, en esta escuela de la fe, dice que la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, que dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Nos habla de qué, de crecimiento, de madurez. ¿Sí? ¿Ante qué? Ante las pruebas, ante los problemas. Y dice alguno, una de las cosas que siempre tenemos que pedir en las pruebas, ¿qué es? Es sabiduría, de cómo enfrentar. ¿Sí? Y acá en el 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al Señor le podemos pedir salud, capaz que nos va a decir que no, como le dijo a Pablo. Al Señor le podemos pedir dinero o un buen trabajo, y capaz que el Señor nos diga que no. Le podemos pedir hasta un trabajo y te diga, no, todavía no. Pero al Señor le podemos pedir sabiduría y nos la va a dar siempre. Siempre. ¿Y qué dice? ¿Con límite? No, ¿les voy a dar un poquito? No. ¿Pedimos sabiduría? ¿Le pedimos al Señor sabiduría para poder atravesar las pruebas? ¿O le pedimos que nos quite la prueba primeramente? Es lo normal, es lo que hacemos, ¿verdad? Pero lo que no es lo que la Biblia nos invita. La Biblia nos invita a pedir sabiduría. ¿Para qué? Para atravesar las pruebas, y que al atravesar las pruebas podamos crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Ese es el objetivo primario de nuestra vida cristiana. Crecer, madurar, no ser bebés espirituales o analfabetas espirituales o analfabetas bíblicos. Como hijos de Dios, Santiago desde un principio se dio cuenta lo fundamental no son los milagros. Lo fundamental no es ser famoso, lo fundamental que es ser maduro. Y por medio de la escuela, de esta escuela que es las pruebas, la madurez espiritual. Pero para ello tenemos que pedir ¿qué? Sabiduría, para poderla atravesar. Y después dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Me gustaría leer este mismo en versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: cuando se la pidan, hablando de la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene lealtad dividida y es inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Inestables en todo lo que hacemos. Si somos inestables en todo lo que hacemos, voy arrancando de atrás para adelante, es porque no estamos teniendo sabiduría, porque no estamos siendo maduros espirituales. Tenemos que ser estables
en todo lo que hacemos. ¿Tomamos una decisión por algo? Mantenernos firmes. No, bueno, se complicó, me di media vuelta y me voy. Me cansé, estoy cansado, no tengo ganas, chao. No quiero hacerlo, me aburre, no lo dejo hacer. ¿Eso es maduro? ¿Es de un hijo o de una hija de Dios? No. ¿Pero por qué? Porque falta sabiduría. ¿Y por qué? Porque estamos un poquito con Dios y un poquito en el mundo. Un poquito con Dios y un poquito en el mundo. Los domingos estamos con Dios, de mañana, ¿no? Cuando venimos. Y a veces cuando estamos sentados también estamos dispersos, porque no cantamos con entendimiento ni estamos concentrados en lo que está diciendo el hermano que ora. Muchas veces somos inestables, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Pero Dios quiere que seamos maduros y nos da las herramientas. Y una de las herramientas es, ¿cuál? La escuela, ¿sí? Del oír, pero también la escuela ¿de qué? De los diversos problemas, de las dificultades. Pero tenemos que aprender en ella a ser sabios para poder enfrentarlas. Enfrentarlas de tal manera que puedan ser de gloria y honra a Dios, pero también bendición a los que nos rodean y testimonio para los que no creen en Cristo. Lealtad dividida. Y a veces estamos muy así, inestables en nuestra vida espiritual con Dios. Que podamos tener estabilidad, que todos los días podamos tener un tiempo a solas con Dios. Un devocional, cantar, no sé, un tiempo a solas con Dios. Que seamos estables en eso. Y eso nos hará ser rocas firmes. No hay otra escuela para madurar. Algunos pensamos que podamos crecer de alguna otra manera, pero no la hay. Es esta, la escuela de la fe. La escuela de poder crecer y ser maduros. También pensaba, ¿no? Antes de convertirme, voy a tratar de ser breve porque el tiempo ha pasado. Una vez tuve un encuentro con un PAE, y este PAE, antes de yo conocer al Señor, me decía, no, yo oro no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Aves María, pero las oro con fe. Y yo me quedé pensando qué era fe, porque yo, claro, inconverso total, no sabía lo que era la fe, ¿no? Y yo qué sé, será hacer con fe, Padre Nuestro, no sé, porque me mostraba como eso, ¿no? Pero la fe es otra cosa, ¿verdad? La fe es la seguridad de que Dios es soberano. La fe es que Dios tiene el control a pesar de que nosotros no tenemos el control de las cosas. La fe es la certeza de que no estamos solos. La fe es lo que habla allí Hebreos, ¿verdad? La certeza, la convicción de lo que no se ve. La certeza de que Dios es bueno, es un papá bueno y quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijos espirituales y quiere cosas espirituales firmes en nosotros, ¿verdad? Y Él procura que nosotros podamos ser firmes en el Señor y a veces vamos a tener que aprender por medio de la escuela de los problemas, de las pruebas. Vamos a tener que aprender. ¿Porque qué? ¿Qué pasa? Porque somos duros de corazón y no aprendemos al oír la palabra de Dios y obedecerla. Y a veces la manera de obedecer es por medio de las pruebas. A través de la disciplina también. La disciplina nos lleva a la obediencia a Dios y de esa manera poder ser hijos maduros en la fe. Y me gustaría terminar con tres actitudes que podemos tener ante el dolor y las pruebas de la vida. Podemos rebelarnos, asumir un espíritu de desafío y decir, yo puedo, y emprender un camino de victoria
pero en nuestro propio poder. También podemos rebelarnos contra Dios, porque al hacer esto, estamos dejando a Dios de lado y no le damos el lugar que Él quiere, Él estar a nuestro lado, en medio de las circunstancias, para que podamos ser guiados. Podemos desalentarnos bajo la presión, ¿sí? Y entrar en el fatalismo. Incluso podemos llevar a dudar de Dios, del cuidado que tiene por nosotros, y murmurar contra Dios y quejarnos de nuestras pruebas. Y eso nos advierte Pablo ahí en la primera carta de Corintios 10:10. ¿Sí? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, hablando del pueblo de Israel. Y otra es revolcarnos en la autocompasión, es decir, ay de mí, pobrecito de mí, que ni siquiera los hermanos saben lo que estoy pasando. A veces los hermanos no saben porque no lo contamos, ¿sí? Pero a quien se lo tenemos que contar es a Dios, y en quien tenemos que confiar es en Dios. En la congregación también, en los hermanos también. Dios los puso para ayudarnos. Pero puede pasar que nos fallen, porque son seres humanos como nosotros. Pero Cristo no falla, ¿sí? Y me gustaría terminar con esta frase. Dice, Dios ha permitido que esta prueba me alcance. Tiene en ella algún buen propósito para mí. No sé cuál es este propósito, pero intentaré descubrirlo. Quiero que sus propósitos sean obrados y obren para bien en mi vida. Qué linda que sería que fuera esta nuestra oración, difícil y dura, pero qué lindo que fuera nuestra oración, que pudiéramos a través de la prueba decirle al Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? Ayúdame a verlo, dame sabiduría para entender cuál es tu propósito en mí, a través de esto. ¿Qué tengo que aprender de esta prueba? Porque esta prueba que vino sobre mí trae una enseñanza, no solo de fe, sino de algo que Dios quiere transformar en mi vida y en tu vida. Vamos a pasar diversas pruebas. El que diga que la vida cristiana es de color de rosa no leyó la letra chica del contrato. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, tengan fe, yo he vencido. Símbolo de esto, lo que tenemos por delante, el Señor venció. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos vencer a través de su gracia, pero también a través de la oración, pidiendo sabiduría, sabiendo que Él tiene mucha y la quiere dar, abundante, no va a escasear. No va a ser como con otras cosas, que el Señor de repente las va a retener por algún motivo. La sabiduría es para todos, para cada uno de nosotros. Que podamos pedirle al Señor sabiduría cada vez que nos encontramos ante una prueba. Lo primero que hagamos es, Señor, dame sabiduría, ayúdame con esto. Dame las fuerzas, pero también dame el gozo para cuando esté sumido en estas diversas pruebas, pueda salir aprobado en Cristo. Nuestro Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de nuestro hermano Santiago, el cual nos dejó esta palabra, pero también nos dejó testimonio de que un día entregó su vida a ti, que lo dejó todo, que se entregó y logró por medio de ti ser un siervo fiel, un esclavo de Jesucristo, maduro en la fe. Ayúdanos a imitar la madurez, a buscar la madurez, Señor. Ayúdanos a buscar en medio de las pruebas sabiduría de ti, buscar la madurez que nos ayude a darte gloria y honra. Ayude también a bendecir a los que nos rodean, pero también para salvación y testimonio de aquellos que no han creído, que están alrededor nuestro. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.